Ok, creo que vamos comenzando. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Hola, hola, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ya, ya, gracias. Ok, el día de hoy vamos a ver una introducción a lo que es programación dinámica. La programación dinámica no es como, o sea, no es en sí un algoritmo específico, es más bien una forma de pensar acerca de los problemas. Sí tiene ciertas estructuras que se van a repetir un poco, ciertas ideas, pero en sí no es un algoritmo como el DFS en grafos, de la travesía de grafos, o la búsqueda binaria, sino que va a depender un poco del problema. Eh, Vamos a empezar con un ejemplo para ilustrar a qué nos referimos. Nos dicen que tenemos n piedras numeradas del 1 al n. Cada una de estas piedras tiene una cierta altura. Dice que hay una rana que inicialmente empieza en la piedra número 1 y esa rana va a repetir la siguiente acción un número de veces hasta llegar a la piedra n. Entonces la rana tiene dos opciones. Si está en la piedra i, puede saltar a la piedra i más 1 o a la piedra i más 2. O sea, a la siguiente o a la que le sigue. ¿Ya? Entonces tiene dos opciones, pero tiene un costo. O sea, hacer el salto tiene un costo y depende de las alturas. Es la diferencia de alturas entre la piedra a donde está y la piedra a donde va, ¿verdad? Entonces, eh, nos pide el problema hallar el mínimo costo total, porque en cada salto tiene un costo. Entonces, la suma de todos los costos es el costo total y nos pide básicamente hallar el mínimo costo del recorrido que nos dé ese costo. No nos pide el recorrido, pero nos pide el costo en sí. Entonces nos dan n y las alturas y tenemos que imprimir el mínimo costo. Entonces vamos a ver ejemplos para poder ver de qué se trata el problema. A ver, vamos acá. Ok. Ya. Entonces, ¿cómo sería el problema? O sea, tenemos aquí 4 de 10, 30, 40 y 20, ¿no? Entonces tiene dos opciones de aquí. Puede saltar aquí o puede saltar acá. Ya. El costo del salto 1 es 10 menos 30 y vamos a llamarle S1, no sé cómo llamarle. Llamémosle así S1 igual, o 10 menos 40. Ya. Esto va a ser 20 o 30. Ya. Ahora, digamos que estamos en el 30. Bueno, vamos a hacer con otro color. Tenemos dos opciones, saltar aquí o saltar acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuán- ¿cuánto, cuánto costo tiene eso? Tiene costo, vamos a llamarle S2. Del 30 al 40 tiene costo 10 y de 30 a 20 tiene costo 20. Vamos a hacer un S3 y este creo que ya es el último salto posible. S3, del 40 solo podemos llegar al 20 y
tenemos un costo de 20. Entonces, esos son los costos como quien dice de los saltos. Pero tenemos un montón de caminos. De hecho, ¿cuántos caminos posibles tenemos? Si alguien me puede decir en base a esta figura. 3. ¿Cuáles son? Del 10 al 30 al 40 al 20, del 10 al 40 al 20 y del 30 al 20. 10, 30, 40, 20. eh, 10, 40, 20. Vamos a irlo escribiendo así. Ok. 10, 40, 20. Y el otro Es 10, 30 y el 20. 10, 30, 20. Y los costos son, del 10 al 30 son 20. 30, aquí creo que esto vale 50. Este también vale 50. Y este vale 40. Entonces, este de aquí es el costo óptimo para este problema, para este ejemplo. Perdón. Ok. Ok. eh, Imagínense ahora que hay un montón de puntos. O sea, que este caso con cuatro rocas no fue tan difícil de resolver así eh, en ideas, en papel. Pero si hay muchas rocas, van a haber un montón de posibles casos. Imagínense que aquí este tenga dos opciones más, este tenga dos opciones más, este tenga dos opciones más. Entonces, en cada uno de estos paradas que hacemos, cada una tiene dos opciones, ¿ya? Entonces, de hecho, si para n, para n, el número total de caminos me parece que va a ser en el orden 2 a la n, ¿ya? Más o menos. Porque en cada una de las paradas tenemos dos opciones, ¿verdad? Entonces hay 2 a la n caminos. Entonces, si resolviéramos el problema de forma recursiva, digamos, eh, o de la forma de evaluar todos los 2n caminos, eso es demasiado tiempo complejidad. Por ejemplo, ¿cómo resolveríamos? Primero intentemos resolverlo recursivamente. ¿Quién me puede decir una forma de cómo resolveríamos el problema de forma recursiva? Digamos que, vamos a ver si puedo hacer más pequeña, así. Digamos que f de n es el costo mínimo. Ya, quiero hallar una fórmula recursiva de f de n en base a los valores anteriores de f de n. Entonces, de f sub i, por ejemplo, asuman que ya tenemos calculado f de n menos 1, f de n menos 2 y así sucesivamente. Que tenemos todos los valores ya, o que los podemos acceder de cierta forma. ¿Cómo hallaríamos una fórmula para f de n? Perdone, perdón. Acabo de conectarme y no, porque estaba teniendo problemas. ¿Alguien podría como ponerme un poco en contexto Ya, sobre qué estoy ya, haciendo? ya te hago un resumen rápido. Estamos viendo este problema Frogs, lo voy a postear
en el chat de preguntas, ¿ok? Y estamos viendo más o menos cómo hacer una solución. ¿Ya? El problema nos dice que tienes un n rocas, ¿ya? Y la rana empieza desde la roca primera y tiene dos opciones: saltar una roca o saltar dos rocas. Y el costo de saltar de la roca I a la roca J es la diferencia entre las alturas. Cada roca tiene una altura h sub i. Entonces el problema nos pide hallar el costo mínimo total para llegar a la roca final, a la roca n, que es la suma de todos los costos. Entonces estábamos resolviendo el ejemplo, vimos el camino, en el ejemplo solo llegaba hasta 20. Este es el ejemplo. El ejemplo solo llegaba hasta 20 y vimos que el camino, habían tres caminos También posibles. hay un costo si, perdón que interrumpa, pero también hay un costo si la roca inicial es más alta que la final. Sí, el costo es por salto. El costo es del 10 al 30, hay un costo de 20 porque la diferencia es 10 menos 30, el valor absoluto. Entonces cada salto tiene un costo y queremos calcular el costo mínimo total para llegar del inicio al final. ¿Se entendió? O sea, es la diferencia absoluta entre las dos rocas involucradas en un salto. Entonces aquí lo que hicimos fue escribir los los posibles recorridos, que nos dieron tres, ¿verdad? Y calculamos el costo total y encontramos que el recorrido del 10 al 30 y al 20 nos daba el costo mínimo de 40. Entonces, lo que estábamos diciendo es que si imaginamos que tenemos muchas rocas, ya, número muy grande, el número total de caminos nos va a dar de orden 2 a la n. ¿Por qué? Porque en cada roca hay dos opciones. Cada roca puede saltar una o puede saltar dos rocas. ¿Ya? Entonces, el número total de caminos es 2 a la n. Entonces, una solución así es un poco ineficiente, pero aún así nos sirve pensar acerca de esa posible solución para ver cómo optimizarla después. Entonces, estaba intentando sacar una fórmula recursiva. Si f de n es el costo mínimo hasta llegar hasta n, imaginemos que ya calculamos f de n menos 1, así hasta f de n menos 2 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos hallar una fórmula para f de n? Es decir, el costo mínimo para llegar hasta n. Si aquí está n, eh, vamos a hacerlo así. Si aquí está n, que tiene una altura h sub n, y aquí está n menos 1, que tiene una altura h sub n menos 1, y así sucesivamente. Ya, voy a borrar esta parte de aquí. Ya, mejor lo voy a hacer aquí abajo, perdón. Vamos bajando un poco, voy a hacer más pequeño. Si aquí está n, tiene una altura de h sub n, aquí está n menos 1, aquí está n menos 2. Ya, y nosotros sabemos que ya hemos calculado f de n menos 2 y ya hemos calculado f de n menos 1, es decir, ya sabemos el costo mínimo para llegar aquí. Ya, digamos, supongamos que ya lo sabemos. La pregunta es,
¿cuánto es f de n? F de n no hemos calculado. Ya, solo hay dos formas de llegar hacia hacia n. Mejor lo hago así. Solo hay dos formas. Desde n-1 y desde n-2. Y ya tenemos el costo mínimo para llegar a n-1 y el costo mínimo para llegar a n-2. Entonces, ¿cuáles son los dos posibles caminos mínimos para llegar a n? n-1 y n-2. Exacto. Tienen que atravesar, sí o sí, para llegar a n, tiene que atravesar o sea, sí o sí tiene que atravesar o n-1 o n-2. Y ya tenemos los costos mínimos para llegar a n-1 y n-2. Entonces, solo tenemos dos caminos posibles, mínimos. Pueden haber más, pero mínimos a considerar solo hay dos. Ya, los caminos mínimos hacia n-1, el camino mínimo hacia n-1 y el camino mínimo hacia n-2. Y luego solo necesitamos añadirle el costo del salto hacia hacia n. Entonces, la fórmula va a quedar algo así. Va a ser el mínimo entre dos cosas. El mínimo entre f de n-2, ese es el camino de n-2, más la diferencia absoluta de h de n-2 y h de n. Este es el costo del salto, de este salto de aquí en rojo, ¿verdad? Ya. Y el otro posible camino es si tomamos n-1, ¿ya? Y con el costo del salto desde n-1 a n. ¿Ya? Me avisan si tienen una pregunta hasta ahí. Quiero que se entienda muy bien esta parte de cómo hicimos la función recursiva y por qué funciona la función recursiva. Así que si tienen preguntas, este es el momento. Esta clase no nos vamos a extender mucho en tantos problemas. Quiero que quede muy claro el por qué. ¿Se entendió? ¿Me confirman? Disculpe, ¿puede volver a explicarlo? Me Sí, confundí. ya. Voy a hacer el ejemplo un poquito más grande abajo, ¿ok? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí es lo más importante, entonces la voy a explicar un poquito mejor. Ya. Digamos que... A ver, voy a cambiar aquí. Digamos que tenemos la piedra N. Vamos a hacerlo así. La piedra N tiene una altura h sub n, ¿no? No hemos calculado todavía f de n, no la hemos calculado. F de n no sabemos. Ya. Aquí tenemos la piedra n-1 con una altura h n-1. Y más acá tenemos la piedra 2, perdón, n-2 con una altura h de n-2. ¿Ya? Y nosotros ya
asumimos que f de n-1 y f de n-2 ya están calculados. Es decir, que ya sabemos los costos. Ya sabemos el costo mínimo para llegar hacia n-2 y hacia n-1. Es decir, voy a hacerlo con un camino así azul. Es decir, de todos los caminos posibles, que llegan a n-2 y de todos los caminos posibles que llegan hacia n-1, nosotros ya calculamos el camino que tiene el costo mínimo. Y esa cosa lo guardamos en la variable f de n-2 y f de n-1. Ya lo sabemos. Entonces, de cierta forma, aunque tenemos solo el valor implica que solo hay un único camino que llega con costo mínimo hacia f de n-1. Ok. Hasta ahí vamos bien con respecto a lo que asumimos. Sí, podemos tener un momento para tratar de resolver, de tratar de hacer una solución. En este problema quiero explicarlo primero, ¿ok? Luego Está vamos a bien. tener más problemas que podemos resolver. Quiero explicar primero esta parte de la parte recursiva y luego... Lo que pasa es que ahorita vamos a hacer una solución recursiva y luego puedo darles un poco de tiempo para que me digan ideas de convertir esa solución recursiva a una solución eficiente. No, de hecho yo pensaba hacer una solución recursiva, pero me perdí un poco. Ok, pero hasta ahí lo que asumimos se entiende, que ya hemos calculado f de n-2 y f Eh, de n-1. El costo, perdón que, o sea, a ver, lo que entiendo es que para cada roca tenemos que calcular cuál es el mínimo valor entre la que está una atrás y la que está dos atrás, más la diferencia de altura, calcular cuál es el mínimo y así hacer la función recursiva. sí, ¿Ah? Ah, sí, entonces estamos bien, estamos bien. sí, esa es la idea que estamos explicando. Lo que pasa es que quiero llegar a cómo se formula la función recursiva y por qué. ¿Por qué funciona esa función recursiva? ¿Ya? Eh, entonces, tenemos que suponer algo. Suponemos que ya sabemos los dos caminos con menor costo hasta llegar a n-2 y hasta n-1. Y están calculados en f de n-2 y en f de n-1. Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizamos esa información? ¿Cómo utilizamos esa información para llegar a calcular el camino más corto para llegar hacia n, hacia la roca n y calcular el camino de mínimo costo? Y ahí viene la parte importante, es que solo hay dos formas de llegar hacia la roca n, ¿verdad? Solo hay dos formas, que es desde n-1 haciendo el salto así, o de n-2 haciendo el salto así. Entonces, para formar los caminos, ya, mejor hagámoslo así. Supongamos que tenemos un camino único hacia n-1 y hacia n-2. Entonces, hacia n-2 llamémosle camino A y hacia n-2 camino B. Perdón, hacia n-1. Entonces, ¿cómo se pueden extender el camino A y el camino B para llegar hacia n? Simplemente con el salto. Entonces, el camino A, vamos a ponerlo así, el camino A es un camino que viene desde atrás, por así decirlo, hasta llegar hacia n-2.
¿verdad? Y para llegar a n va a ser el salto de n-2 hacia n. ¿Cuál es el costo del camino A? F de n menos 2. El costo del camino A aumentado. El costo del camino A más el salto hacia n. Costo, camino A, voy a llamarle así. Más salto a n. Es decir, estamos aumentando el camino A, porque el camino A originalmente solo llegaba hasta n-2. Y le hicimos que haga un salto más hasta llegar a n. Entonces, ¿cuál va a ser el costo total de ese camino? El costo del camino A es f de n-2 y el salto a n, ¿cuánto cuesta? De n-2 hacia n. La altura de n menos 2 menos la altura de n. Exacto. Es esta expresión de valor absoluto. La diferencia de alturas entre n-2 y n. Y asimismo, ¿cuánto cuesta el camino B aumentado? Costo camino B. Camino B es el que va hacia n-1. Uy, perdón. El camino B es este de aquí, que va hacia n-1 y luego le aumentamos el salto a n. Ya. Asimismo es el costo del camino B es f de n-1 más el salto de n-1 a n, que es esto de aquí. ¿Ok? Y esos son los dos posibles caminos mínimos para llegar hacia n. Esa es la parte que quiero que se entienda. Estas dos cosas son las únicas dos posibilidades a considerar. Porque pueden que hayan otros caminos, pero no son los caminos mínimos. Porque nosotros sabemos que el camino A y el camino B son los mínimos que llegan hacia n-2 y hacia n-1. Y desde ahí solo hay una opción, que es saltar a n en cada uno de ellos. Entonces, para el costo mínimo de n solo hay dos caminos a considerar, que es el camino A aumentado con el salto hacia n o el camino B aumentado con el salto hacia n. ¿Ok? Entonces, por eso, por eso es que sale esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula de f de n f de n, el costo mínimo para llegar hacia n, es el mínimo, porque debemos considerar las dos opciones. Es el mínimo entre, vamos a hacerlo así, costo, camino A, camino A aumentado, ¿ya? Y el mínimo entre el costo del camino aumentado y costo camino B aumentado, ¿ya? Y ya tenemos esos costos. Esos costos son estos dos valores de aquí, ¿ya? Por eso sale esta fórmula de aquí.
de f de n menos 2 más h de n menos 2 menos h de n, f de n menos 1 más... Ok, creo que quedó un poquito más clara la explicación. Y si no, por favor, hágame preguntas, porque no quiero avanzar hasta que no esté claro esta parte de aquí. O si le entendieron, por favor digan entendido también, para saber. Entendido. Sí, está entendido. Andy, ¿entendido? Yo también entendí. Nayeli, ¿qué tal? ¿Se entendió más o menos? Sí, entendí. Roberto, Ajá. ok. Entonces, eso es una solución recursiva, o sea, ustedes con esto ya podrían hacer una solución al problema. Simplemente, o sea, simplemente el código sería algo así. Sería literal esto, ¿no? Sería literal esta fórmula de aquí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa recursión lleva demasiado tiempo. ¿Por qué? Les voy a hacer un ejemplo, por ejemplo. ¿Ya? F de 10 es igual a el mínimo entre f de 8 más... Esta diferencia no la voy a anotar completa, más le voy a llamar k, k1, lo que sea. ¿Ya? Y f de 9 más k2, ¿ya? Porque me quiero enfocar en las f's. Ahora, ¿qué pasa cuando expandimos este f de 8? ¿A qué es igual f de 8? Es igual al mínimo entre f de 6, eh, f de 6 más un valor c, f de 7 más un valor c. Es decir, estamos expandiendo para ir viendo cómo nos queda. Y f de 9 es f de 7 más un valor c, perdón, es el mínimo. Es el mínimo de f de 7 más un valor c con f de 8 de un valor c. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta? Lo expandimos la recursión un nivel más abajo. ¿Ya? Obviamente Entonces deberíamos crear, Dime, sí, dime. entonces deberíamos crear una función que vaya yendo f de uno en uno y haciendo el cálculo una y otra vez hasta poder llegar a la roca que deseamos. Sí, a eso vamos a llegar. Pero para llegar a eso quiero hacer un razonamiento más detallado. Eh, quiero explicar por qué no es eficiente. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que al expandir esta cosa está repetida. El f de 7. El f de 7 está repetido en f de 8 y en f de 9. Y de hecho, si expandimos un nivel más, vamos a notar esa repetición mucho más. ¿Ya? ¿Por qué? Ya no voy a escribir lo de los mínimos. eh, simplemente voy a escribirlo abreviando todo eso. Si expandimos el f de 6, eso es el mínimo entre f de 4 y f de 5. ¿Ya? Y el f de 7 es el mínimo entre f de
5 y f de 6. ¿Ya? Hasta ahí hemos expandido esta parte. Ahora, para expandir esta parte, el f de 7 lo teníamos repetido. Entonces tenemos f de 5 y f de 6. Y el f de 8 es f de 6 y f de 7. Voy a hacerlo más pequeño. F de 6 y f de 7. Ya, expandimos un nivel más. Entonces ahí vemos más repetición todavía. ¿Por qué? Porque vemos que esta cosa está repetida. Voy a hacerlo con rojo mejor. Vemos que esto está repetido varias veces, 3 veces. Y vemos que esta cosa está repetida también, varias veces. Entonces, es súper ineficiente si nosotros llamamos la función f 3 veces para 5, 3 veces para 5 y 3 veces para 6. ¿Ya? A la final, lo que va a terminar sucediendo es que la función recursiva tenga 2 a la n llamadas. ¿Ya? Eso es lo que estábamos hablando al inicio, que tiene orden 2 a la n. ¿Ya? Y eso no es bueno. ¿Ya? Entonces, nos va a, nos va a dar tiempo límite excedido si n es muy grande. Entonces, ¿cómo agarrarían esta fórmula de aquí y lo resolverían en tiempo lineal? Que es un poco lo que estaba comentando Roberto. Tengo una pregunta más. Sí, ¿Cuáles son los límites del problema? O sea, ¿cuál es el máximo valor de n y cuál es el máximo valor de las alturas? Para ver si en este caso no si va a nos dar tiempo límite conviene. excedido. Ajá, para 10, ver. 10 a la 5 es n. Entonces, imagínate que la función En teoría recursiva, podría aguantar, en teoría podría aguantar solamente tomando solo en cuenta el valor de n. eh, o sea, esto de aquí sería 2 a la 10 a la 10.000. Y eso es demasiado. Ninguna computadora te va a permitir hacer eso. No te va a permitir hacer una función recursiva que tome tiempo exponencial. Si n fuese muy pequeño, si n fuese 8, si n fuese 7, ahí sí, ahí sí te daría puntos. Pero n, ya cuando ves 10 a la algo, ya es imposible. Necesitas una solución mucho más eficiente que una función recursiva exponencial. Pero la función recursiva exponencial nos va a ayudar mucho porque vamos a usar la misma fórmula para hacerlo de forma lineal. Entonces, ¿cómo usamos esta fórmula? Es algo bastante simple, lo voy a explicar. Digamos que, voy a hacerlo un poquito más así. Digamos que tenemos un arreglo. ¿Ya? Y en ese arreglo
se va a llamar arreglo F. En ese arreglo yo calculo f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. Digamos que ya los tengo calculados. Y f de 8. ¿Ya? ¿Cómo yo calculo? Y no tengo calculado, aquí no tengo calculado f de 9. ¿Cómo yo Simplemente calculo? em, habría que saber cuál es la diferencia de altura entre la roca 7 y la 8 con respecto a la 9 y sumarle la diferencia de altura de la 7 a f de 7, sumar la diferencia de altura de la 8 a f de 8 y ver cuál de esos valores es menor. Ok, exactamente. Si nosotros ya tenemos calculado estos dos valores de aquí, ya con esos dos valores yo ya puedo calcular f de 9 en base a la solución recursiva, ¿verdad? Porque entonces f de 9 va a ser igual al mínimo entre f de 7 más la diferencia h9 menos h7 y el otro valor es f de 8 más, perdón, el costo del salto de 8,9. Y estos valores h los podemos acceder en tiempo constante. Eso nos da un arreglo de los valores de h. ¿Ok? ¿Se entiende cómo se calcula? Es decir, estamos calculando el valor de aquí en base a los dos valores de aquí. Y podemos seguir ese proceso uno por uno. O sea, para f de 3, inicialmente este f de 3 no existe. Solo calculamos f de 1. ¿Cuánto es f de 1? Para llegar a la roca 1. Es 0 porque no hay que hacer ningún salto, me parece. Es 0. Y para llegar a la roca 2, solo hay una opción, saltar de la roca 1. Entonces, esto es esto, h de 2 menos h de 1. Inicialmente, esos son los casos base. No existe f de 3. Entonces, en un ciclo, ¿ya? Vamos a calcular f de i igual a mínimo de f de i menos 1. Bueno, vamos a hacer menos 2. Ay, perdón. La fórmula que ya vimos, ¿no? Quiero reiterarlo. Pero la idea es que este i ahora ya es una variable de un ciclo, de un for loop, en un arreglo. Eh, ¿Ok? Esto se hace en un for. For i que va desde 2 hasta n. Se hace esto. En un arreglo f. Y ya, eso es la solución. Eso es una solución que corre en tiempo lineal. ¿Ya? Y simplemente al final, ¿cuál va a ser la respuesta del problema?
Porque el problema no nos pide calcular todas. El problema nos pide calcular para n. Solo nos pide para Pero la es que última. tenemos que calcular todas. Sí tenemos que calcular todas, pero una vez que calculamos todas, ¿cuál es la respuesta? El FDN. El FDN. Entonces, Es aquí que, no, pero hay que calcular todo. No, no, sí, no, no, no importa, ya, sí hay que calcular ya me todo. trabo. Se calcula todo en este ciclo que está en el cuadrado, en el rectángulo, pero al final tú solo tienes un return, ¿ya? Y ese es el último, ¿verdad? Ok. Preguntas, comentarios acerca de la idea de este problema. En realidad no es un problema en sí, es un ejemplo para ilustrar cómo es el pensamiento de la programación dinámica. Todo lo que vimos ahorita es lo que es la programación dinámica. Agarrar una función recursiva y hacer el pensamiento necesario para convertirlo en una solución, no necesariamente lineal, no siempre va a ser lineal, pero una solución no exponencial. Una pregunta. F1 siempre va a ser cero, ¿verdad? F1 siempre va a ser cero. Para este problema sí. Hay veces que en otros problemas f de 1 puede ser otro valor inicial y son los casos base, son importantes para empezar el algoritmo. Porque si no hacemos bien los casos bases, si no hacemos bien el f de 1 y el f de 2, este ciclo de aquí va a darnos respuestas incorrectas. Porque en particular, en particular, cuando f de 2 entre en este ciclo, va a usar a f de 0 y va a usar a f de 1. Y si estos valores están mal, el f de 2 va a salir mal. Entonces es muy importante que los primeros f estén bien. Bueno, en este caso hicimos 1 y 2, entonces aquí sería dependiendo, ¿no? O sea, aquí los numeré desde 1, entonces si los numeré desde 1 aquí sería 3. Ya, eso depende de cómo estén haciendo ustedes el problema. Pero si empiezan desde 0, obviamente los primeros dos valores son 0 y 1, y si empiezan desde 1, los primeros dos valores son 1 y 2. Pero se entiende, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. Ok, confirmación entendido para ir al siguiente ejemplo. Entendido. Sí, también de mi parte. Una pregunta. Sí, ¿Por qué f de 3 dijo que no existía? inicialmente f de 3 no existe, porque antes de que ejecute todo este ciclo, a eso es lo que me refería. Inicialmente, inicialmente el arreglo empieza así. Lo voy a numerar desde 0. ¿Ya? O, bueno, hagámoslo desde 1, no importa. Inicialmente el arreglo empieza así, el arreglo f, ¿verdad? Los dos primeros valores sí existen, los seteamos manualmente. Ya, lo hacemos manualmente f de 0 igual a 0 y f de 1 igual a h de 2, perdón, f de 1 igual a 0 y f de 2 igual a h de 2 menos h de 1, porque solo se puede llegar haciendo el asalto desde 1 hacia 2. Entonces, inicialmente estos valores sí existen. ¿Ya?
Pero esto no tiene nada aquí. En este punto no existe nada más. Ni f de 3, ni f de 4, ni f de 5, ni f de 6. Nada de eso existe. Están vacíos esos valores. Al inicio del algoritmo. Los tenemos que calcular usando esta fórmula de aquí. Este loop de ciclo. ¿Ya? Una vez que ejecute el ciclo, va a ejecutar f de 3. ¿Y qué es f de 3? Es el mínimo entre f de 1 más h de 3 menos h1. O sea, eso es el salto desde 1 hacia 3, el costo del salto desde 1 hacia 3, más f de 2, perdón, coma f de 2, h de 2 menos h de 1. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, esa es la primera ejecución del ciclo, cuando i vale 3. Es el primer paso que ejecuta el ciclo. Y ahí ya se calcula f de 3. ¿Ya? Ahí se calcula f de 3, se llena aquí. Ahora ya existe. Y vamos a i igual 4, se calcula igualito, se va llenando y así sucesivamente, ¿no? Estoy como que simulando la ejecución del ciclo mientras va corriendo, este ciclo de aquí, este for, de aquí arriba. Y entonces no es que no existe, solo que inicialmente solo tengo solo sé esos dos valores y luego ya voy calculando los demás. Exactamente. Inicialmente está vacío, pero el ciclo de aquí los va calculando poco a poco. Ok. Vamos a ver qué sigue. Si desean, pueden después de la clase hacer una solución y enviarla a este problema, pero quiero seguir viendo. Todo esto está explicado aquí. Todo lo que expliqué de sin programación dinámica con la función recursiva toma tiempo exponencial, todo eso es lo que vimos. Y esta es la solución que explica cómo hacerlo en forma lineal, que es lo que vimos. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Déjame ver una cosa. Un momento. Ya. Vamos a ver un problema que se llama coin. A ver si lo entiendo, si lo encuentro. Un momento. Acá está. Este. Este es. Lo voy a poner el link en el de preguntas, canal de preguntas. Y para este les voy a dar un poco de tiempo para que lo piensen. No es para nada igual al problema anterior, o sea, no es así de un arreglo así tan igual. Pero lo voy a leer y les voy a dar tiempo para pensarlo. Nos dan n monedas, cada moneda tiene un valor y queremos calcular el número de maneras distintas de producir un valor X usando las monedas. Entonces, por ejemplo, tenemos monedas que valen 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos y el valor a generar es 9. Entonces, ¿cómo puedo usar
las monedas para generar el valor de 9. Y puedo usar cualquier cantidad de cada moneda. Entonces aquí usé 2 de 2 centavos y una de 5 centavos. O puedo usar también 2 de 2 centavos, pero en distinto orden. 2 más 5 más 2. 5 más 2 más 2. 3 más 3 más 3. 3 de 3 centavos para hacer el 9. 2 más 2 más 2 más 3. Ajá. Y todas las posibles permutaciones de 2 más 2 más 3. Entonces hay 8 formas de usar las monedas para llegar a la suma de 9. Entonces el problema nos pregunta de forma general. Si nos dan n monedas con cada una un valor, calcular de cuántas formas puedo producir una cantidad x. La primera línea nos da n y x, de ahí los valores de las monedas. Y por ahora, o sea, quiero que me den ideas de cómo resolver el problema en papel, o sea, no en código, solo en ideas. Entonces, no espero esto tiene que ver con la implementación al final, así que no ignoren esta parte de módulo 10 a la 9 más 7. Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que me den sus ideas, ¿ok? Voy a pausar aquí. Ok, vamos discutiendo ideas. Quiero escuchar algún otro alumno que no sea Roberto, y Roberto después puedes dar tus ideas. Está distinto al problema anterior, ¿no? En principio. Y es como que tiene demasiadas permutaciones el problema. Ok, entonces, Roberto, ¿tú tenías una idea? Creo que tratar de calcular, por ejemplo, como aquí sí importa el orden, quizás separarlos en casos más chiquitos. O sea, quizás aquí tendríamos que volver a utilizar la función recursiva. Por ejemplo, si la primera moneda es 2, tenemos que calcular todas las formas de hacer, o sea, 2 más todas las formas de poner 7. Si la primera es 3, todas las formas de hacer 6. Si la primera es 5, todas las formas de hacer 4 y luego sumar eso. Ok, me parece una buena idea. Entonces vamos a ver por qué funciona eso de ahí. Vamos a verlo aquí. ¿Dónde está la pluma? Acá está. A ver. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, el ejemplo solo nos da que las monedas son 2, 3 y 5 y un valor. Entonces, uy, ahí no se ve nada. Ya digamos que tenemos estas son las monedas, ¿no? Las monedas de denominación 2, 3 y 5. Y queremos hallar el valor de x igual a 9. Ya. Entonces, ¿cuáles son las opciones para la primera moneda? De los valores de la primera moneda. Sí o sí tengo que utilizar una moneda como primera. Entonces, puedo utilizar solo 3 valores. Puedo utilizar 2, puedo utilizar 3 o puedo utilizar 5. Y una vez que ya utilicé 2, ¿qué es lo que queda? Aquí, si ya utilicé 2, o sea, aquí tengo 3 caminos.
Si ya utilicé 2, aquí el x restante es 7, ¿no? Aquí el x restante es 6, porque ya es lo que me queda encontrar. Y aquí el x restante es 4. Entonces, ¿cómo sería una solución recursiva para hallar f de x? Sería, perdón, f de 9. ¿Qué me puede decir en base a esto? Sería f de 7 más f de 6 más f de 4. Y a su vez tendríamos que calcular, y yo creo que para ahorrar más el tiempo de la programación, porque en el tiempo de compilado cada segundo es oro, yo creo que deberíamos simplemente coger el valor que queremos, luego descomponerlo en otras formas y luego revisar solamente lo que necesitamos. Por ejemplo, f de 4 lo calcularíamos con 2, 3 y 5. Claro, o sea, digamos, tú dices que este x, que solo se calcule con estos valores, o sea, que solo la forma de descomponerlo en estos valores. Sí, porque si nos ponemos a calcular todos los números habidos y por haber, se nos va a acabar el tiempo de compilación. No necesariamente. O sea, tú dices que aquí no necesitamos calcular x igual 5. Sí, lo que yo estoy tratando de decir es que empecemos por f de 9 con f de 4 y de f de 4 vamos a ir al principio, Ok. algo así. Sí, pero Una pregunta, para esto del código, puede sonar una tontería, pero f de 0 sería 1 porque simplemente podemos no coger ninguna moneda y ya está. sí, creo que sí. Vamos a ver. A ver, dice dos enteros. No, no se permite el cero porque el valor, o sea, x no puede ser cero. No, 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 no. No estoy diciendo que F de necesitemos cero. calcular el de cero. Simplemente es que quizás en mi código me ayudaría si asumo que f de cero es uno. em, voy a estar me voy a tomar un rato para trabajar en mi solución y luego les explico a todos por qué decía que f de cero es uno. Ya, está bien, está bien. Por ahora quiero continuar un poco desarrollando esta solución, las ideas. Este, ¿En qué nos quedamos? Era que, porque nos adelantamos un poco a cómo implementar, pero para f de 9 lo que quedamos era que iba a ser igual a f de 7, porque la primera moneda era 2, más f de 6 si la primera moneda era 3, más f de 4 si la primera moneda era 5. Entonces, ¿cómo podemos extender esa idea para f de x? Si tenemos monedas de valores, las monedas tienen valores C1 hasta Cn. ¿Ya? Entonces ahora f de x es igual a qué cosa si las monedas tienen valores C1 hasta Cn. ¿Cómo generalizamos el- la fórmula recursiva? Asimismo, la primera moneda puede tener valor C1,
La segunda moneda puede tener valor C2 y así sucesivamente hasta que la enésima moneda tenga valor Cn. Y aquí, ¿cuál va a ser el nuevo valor de X a calcular? Si ya, si ya tomé el valor de C1, o sea, ya estoy usando esa moneda de ese valor, entonces ya no es X lo que quiero calcular, es X menos ese valor. X menos ese valor. X menos el enésimo valor. Entonces todas esas opciones tengo. Entonces simplemente hay que sumar todas esas. Obviamente X hay n valores, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Todo fue basado en qué opciones tengo para la primera moneda. Y en este sí vamos a hacer código y todo para ver cómo se resolvería, cómo se implementaría. Pero en ideas, esto es la parte recursiva. Luego tenemos que convertirlo a iteración. ¿Se entendió? Confírmeme. ¿Puedo volver a explicar lo de C1? Lo de C1, ok. Hasta aquí, lo de f de 9, ¿sí se entendió? Hasta aquí. Sí. Ya. Simplemente lo que estamos haciendo es ya resolver el problema de forma general. Generalizar lo que hicimos para x igual 9 cuando las monedas tenían valor 2, 3 y 5, ¿verdad? Las monedas tenían este valor de aquí. Ahora las monedas tienen un valor arbitrario, ¿verdad? El problema nos dice que nos dan los valores de las monedas. Si ves aquí dice, en la primera línea tiene dos enteros n y x. N es el número de monedas y x es el valor que queremos generar utilizando las monedas. Luego nos dice la segunda línea tiene n enteros, C1, C2 hasta Cn, el valor de cada moneda. Entonces, la moneda 1 vale C1, la moneda 2 vale C2, la moneda n vale Cn. En este ejemplo, las monedas habían tres monedas con valores 2, 3 y 5, pero en general son n monedas de valores C1, C2 hasta Cn. Por eso estoy intentando aquí extender la fórmula del ejemplo, extenderla a una forma general. Entonces estas son las monedas. Estos son valores de monedas. ¿Ya? Y f de x, ¿y f de x qué es? Es el número de formas de formar
X usando las monedas ¿ya? Las monedas que tienen valor C1 hasta Cn. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo que hicimos para el ejemplo. Vemos qué valores posibles, o sea, voy a hacerlo abajo mejor. Por alguna moneda tengo que empezar usando, ¿verdad? La primera moneda, como el orden importa, la primera moneda tiene que tener un valor. Entonces, ¿cuántos posibles valores tiene la primera moneda para yo poder escoger? Tengo para escoger n, ¿verdad? Tengo para escoger C1, entonces, primera moneda. Puedo escoger C1 o C2 y así tengo n opciones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si escojo C1 como mi primera moneda en mi primer escalón, no escalón, en primer puesto, eh, ya no tengo que calcular X luego de eso. Ya el número de formas no es con respecto a X, es con respecto al valor restante. Entonces aquí me queda restante, ya, restante X menos C sub 1. Si yo escojo C sub 2, la moneda con valor C sub 2, el restante es X menos C sub 2. Y así sucesivamente, si yo escojo la moneda C sub n, el restante es X menos C sub n. ¿Ya? Entonces, la cantidad de formas para calcular X menos C sub 1 es F de X menos C sub 1. ¿Ya? Y así mismo aquí es F de X menos C sub 2. Y así mismo aquí sucesivamente F de X menos C sub n. Entonces, para hallar todas las formas de generar X, simplemente tengo que sumarlas porque son todas las posibles opciones. Entonces, f de n es la suma de todas estas cosas. Porque son todas las posibles opciones, dependiendo de cómo yo empiece. De qué moneda es la inicial. Esta es, por decir así, la fórmula recursiva. ¿Ok? Me avisa si quedó más claro la explicación. Entendido. Sí quedó más claro. Ok. Ok, entonces esa es la fórmula recursiva. ¿Quién me puede decir cómo utilizamos esta fórmula recursiva para hacerlo de forma eficiente? Porque así como está, podríamos implementarlo, ¿no? Simplemente, perdón, aquí no es X, aquí es, perdón, aquí no es N, aquí es X. Así como está, se puede implementar, ¿no? O sea, hacemos una recursión y ya, pero ya vimos que eso no es eficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer algún arreglo de cierta forma que nos permita calcular las valores de f? ¿Ya?
Aquí va a estar x, al final va a estar x. Aquí va a estar x menos 1, x menos 2 y así sucesivamente. ¿Ya? En particular, aquí va a estar x menos c sub 1, por acá va a estar x menos c sub 2 y por acá va a estar x menos c sub n. ¿Ya? Y aquí va a estar f de x menos c sub n, f de x menos c sub 2, ok, aquí está vacío y supongamos que todos estos ya están llenos, es decir, ya están calculados. Uy, a ver. Estos ya están calculados. Estos también, todos estos. Entonces, ¿cómo utilizamos la fórmula? Si lo pongo así, ya se va viendo un poco más similar al problema anterior, ¿verdad? El problema anterior calculamos en base a x menos 2, a x menos 1 y x menos 2. Pero en este caso, ya no es en base a los dos anteriores, es en base a muchos, a n valores anteriores que no son consecutivos. Pero igual se puede hacer. De la misma forma que hicimos antes, eh, aquí de hecho va a ser un doble ciclo. Entonces, aquí va a ser un for y igual a 1 hacia x. Esto es lo que va a hacer es calcular todos los valores de x. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para cada uno de estos valores tenemos que sumarle los valores anteriores con respecto a x sub a, a las monedas usadas. Entonces, esto va a ser así. Aquí vamos a tener un valor suma igual a 0. ¿Ya? No lo voy a hacer así con esto. Después lo vamos a hacer en código, pero simplemente quiero hacerlo así por ahora. Este siguiente ciclo va a ser con respecto a las monedas, ¿no? Las monedas va de 1 a n. ¿Ya? Y va a ser suma va a acumular f de, ¿quién me dice? ¿F de qué? ¿Cómo completo aquí? Es esta fórmula de aquí.
sino que ahora lo estoy haciendo de forma iterativa. Tal vez aquí mejor no era hacer una variable suma, sino de una hacer que esto sea f de i. F de i va a acumular toditos estos valores. ¿Ya? Porque queremos calcular la respuesta para i, f de i. Entonces, como aquí estamos iterando sobre las monedas, va a ser i menos c sub j. Entonces, esta suma es la forma iterativa de expresar esta suma de aquí. ¿Ya? Y ya, al final, obviamente aquí tenemos que cuidarnos de los casos base, pero al final, luego de este doble ciclo, el arreglo va a estar totalmente lleno. Para todos los x. O sea, es decir, calculamos la forma de generar las monedas de todos los valores, perdón, las sumas de dinero de todos los valores en base a los valores de las monedas. Entonces al final el arreglo va a estar completo. Y aquí va a ser x. Y lo único que vamos a tener que hacer es return f de x, que es el final. Lo que queremos al final. ¿Se entendió más o menos? Un poquito complicado. Sí, se entendió. Termina siendo, es similar a lo que hicimos en el problema anterior. Solo que en el problema anterior solo teníamos dos opciones. Por eso solo teníamos para escoger dos cosas aquí, ¿no? En este caso, estamos haciendo lo mismo. Ya no estamos hallando un mínimo, estamos sumándolas. Pero hay n opciones. ¿Ya? Al haber n opciones, hay que hacer un ciclo dentro del ciclo general. ¿Ya? Yo quiero, quiero implementarlo en código para ver si nos sale bien o no. Igual les voy a dejar problemas de deber, pero quiero que entre todos veamos el código de cómo resolver este problema y de ahí les van a quedar unos problemas de deber. Ok. Eh, ¿Qué es lo que nos da el problema? Nos da nx y los valores. Int n, momento, int x, ya, y luego nos dan los valores. Ya, vamos a hacer que sea de long long. Ya, y vamos a guardar los valores por ahora. Estos son los valores de las monedas. Tiene longitud n. Creo que se puede hacer esto así.
Ok, entonces vamos a llamarle monedas. Ok, hasta ahí vamos bien. Leímos los valores de las monedas en un vector. Ok, ahora queremos calcular el mínimo número de monedas. Vamos a llamarle a ese vector mi número de formas. ¿Ya? Ese valor, ese arreglo, ese vector va a tener longitud x más 1. ¿Por qué? Porque va a guardar la respuesta del número de formas desde 1 hasta x. ¿Ya? Por eso tiene longitud x más 1, porque no vamos a utilizar el valor en 0 es ignorado. ¿Ya? No lo vamos a utilizar. Porque el problema no nos pide que calculemos el valor de 0. Si se dan cuenta, x puede ir de 1 hasta 10 a la 6. Entonces no es necesario calcular el valor de 0. ¿Ya? Entonces, al final, la respuesta que vamos a imprimir es esto. ¿Ya? Lo voy a hacer, lo hago así sin haber calculado nada porque yo ya sé que esto es lo que vamos a imprimir. ¿Ya? Y la computación de esa respuesta va a suceder aquí en el medio. Ok, entonces, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a hacer este ciclo de acá. Este ciclo de acá. Este doble ciclo de acá. Entonces vamos haciéndolo. Eh, vamos desde 1 hasta x. Y acá vamos desde desde 1 hasta n. Y dijimos que mínimo número de formas de i se va acumulando. Mínimo formas de i menos c monedas en j. Así sería, ¿no? Ok, ¿funcionará? ¿No funcionará? Por ahí voy viendo que nos faltarían casos base, que es lo que creo que va a funcionar. Pero vamos viendo. Vamos viendo. A ver. Allá. Perdón. Ok, algo está mal. Porque nos da 116. 3, 9, 2, 3, 5. Creo que podría ser de los casos base. Para empezar, los casos base tienen que tener valor de 0. Eso podría ser el problema. Que ese no es el problema. ¿Quién me puede decir así, leyendo el código, dónde puede estar el problema?
Creo que aquí regresamos a lo que Roberto había dicho al inicio, que el número de formas de calcular 0 monedas es 1 porque no tenemos que hacer nada. Creo que eso podría ser. Bueno, Eso no. era lo que quería explicar. A ver, dime. Que, por ejemplo, quería hacer una función recursiva. Aquí hay una función de pizarra. En Discord creo que no, pero puedes compartir tu pantalla. Podría ser. Em, voy a Igualmente no buscar. queremos hacer una función recursiva, acuérdate. No queremos hacer la función recursiva. Queremos hacer de forma iterativa. Por si Mm, acaso, en Discord sí hay la pizarra. Si hay la pizarra, ¿cómo se Sí, hace? sí. En iniciar una actividad hay que inicie yo lo creo que que comandos. ese creo que la recursiva funciona mejor. Mm, ¿Funciona mejor en qué sentido? En eficiencia, no creo. Ok, lo que vamos a ir viendo es vamos a imprimir los valores poco a poco. Ya. Aquí lo que voy a imprimir es, Bueno, sigamos con esta solución que quizás probablemente sea más útil. lo que aquí voy a imprimir es cuáles son los valores de, de los restantes, ¿ya? Por ejemplo, para 9 vimos que iba a ser, si utilizábamos 2, 3 y 5, iba a ser 7, iba a ser 6, iba a ser 4. Entonces yo espero que aquí me impriman esos valores para 9. Aquí voy a hacer un fin de línea y aquí voy a poner el número inicial. ¿Ya? Para 9, aquí hay por ejemplo, aquí ya nos vamos dando cuenta de cuál es el problema. Aquí esto va a imprimir unos números negativos. Para 1, ¿verdad? Para 1 nos da menos 2, menos 4 y menos 96, porque estamos restándole el número de monedas. Y para empezar, las monedas las numeré desde 0 hacia n, así que por aquí ya está mal. Por ahí ya va algo mal que encontramos imprimiendo. Esto tenía que ir desde 0 hasta n. Ya, aún así, tenemos el problema de los valores negativos. Ya, entonces, los valores negativos, ese número de formas no cuenta porque no hay forma de ver un valor negativo. Entonces, aquí lo que necesitamos realmente es que si i menos monedas j es menor a 0, es mayor o igual a 0, solo ahí acumulamos, ¿verdad? Porque un número negativo de valor no hay forma, entonces ese es 0. Y menos moneda j mayor o igual a 0. Vamos viendo. Ya, porque estoy imprimiendo igual todo. Ya, entonces lo que quería ver es así. Estoy imprimiendo los negativos también. Ok. Aquí se ve lo que les estaba explicando. Para el valor de 9, solo tenemos 7. O sea, si utilizamos la moneda de denominación 2, nos queda restante el 7. Si utilizamos la moneda de denominación 3, nos queda restante el 6. Y la del 5, el 4. Asimismo, para 8, el 2
Si usamos el 2 nos queda el 6, el 5 y el 3 y así sucesivamente. Para la moneda de valor 0, perdón, para la moneda de valor 2, para la suma de dinero de valor 2, solo podemos utilizar la moneda de valor 2. Entonces el restante es 0 y por eso importa que el mínimo número de formas de hallar el 0 sea 1. ¿Ya? Que era lo que nos decía Roberto al inicio. Entonces ya, si no imprimimos nada de esto, que era lo que estábamos imprimiendo para depurar el problema, lo comentamos y esto ya debería funcionar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que percatarnos aquí? Es que los números pueden ser muy grandes al sumar. Al hacer esta suma de aquí, los números pueden crecer súper grandes. Entonces, lo que nos pide el problema es que lo calculemos módulo de este valor. Entonces, aquí lo que hacemos es, bueno, este tiene que ser long, porque puede ser un valor grande. Aquí lo que hacemos es crear un long que se llame módulo. Y eso es 10 a las 9, 10 a las 9 más 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. Y simplemente cuando vayamos acumulando, hacemos módulo, el módulo que nos da el problema. ¿Ya? Y eso no, eso al final, por propiedades del módulo, nos va a calcular lo que queremos. Bueno, no sé si hay que hacerlo aquí o hay que hacerlo aquí. Déjame ver. Sí, acá. Después de hacer la adición, hacemos el módulo. Se puede hacer aquí. Entonces hacemos la adición y le hacemos la operación de módulo. Y ya, esto debería resolver el problema. Ok. Preguntas. Con eso vamos a culminar la clase de hoy. Me gustaría responder sus preguntas y van a quedar un par de problemas de deber. Y la próxima semana, el próximo sábado o domingo, vamos a ver más aplicaciones de programación dinámica, más tipos de problemas, porque hay muchas aplicaciones. Preguntas, comentarios. Está entendido. Les recomiendo mucho que lean el material teórico de este módulo, específicamente este que está aquí. ¿Ya? Este que está aquí es un libro teórico. También explica un poco código, pero no tan a detalle. Pero explica muchas de las ideas teóricas en base a esto. Entonces aquí, por ejemplo, no explican el problema ese de la rana, se van directamente al problema de las monedas. Te explica todo de la parte recursiva y luego explica un poco el tema de cómo utilizar un arreglo para que salga iterativamente, que fue lo que explicamos hoy. ¿Ya? El 7.1 les recomiendo que lean. Después para las siguientes clases vamos a seguir con el 7.2 y el 7.3 y así. Y de deber, yo creo que, déjenme ver cuál es este.
No, no, este de aquí no. De deber les van a quedar estos de aquí, ya les voy a decir cuál. Denme un minuto. Aquí este y este. Este de Frog 2, que es como que una generalización del Frog 1, ¿ya? Este que es similar al de las monedas, pero con valores de dados. Y este que es similar al de las monedas, pero te pide otra cosa distinta. Ok. Los voy a poner en... Primero los voy a poner aquí en preguntas, en el canal de preguntas, y luego les voy a hacer un resumen en el canal de anuncios cuando ya esté la grabación. Para que los tengan en cuenta. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, cualquier cosa me dejan saber por mensaje o en el canal de preguntas también. Muchas gracias chicos por asistir a esta clase. Nos vemos la próxima semana.